Es posible que cuando otra persona realice una acción la sintamos como si fuésemos nosotros quien la esté realizando. Sí, y la verdad es que es bastante interesante este tema. Hoy vamos a estar hablando de la empatía. Este sentimiento que es tan vital, del que tanto se nos habla a los adolescentes, y precisamente es allí donde me voy a enfocar, porque es muy distinto vivir la empatía desde la adultez que desde la adolescencia. Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del maravilloso lugar en el que te encuentres. Mi nombre es Carol Dayana Donado Castillo, tengo 16 años y por aquí comparto acerca de la rebeldía adolescente, de la adolescencia, de un poco de mis pensamientos, de nuestros viajes también, y si quieres conocer un poco más acerca de lo que realizamos en Unión Consciente, puedes encontrar nuestras redes sociales en la descripción. Para iniciar con este tema, y algo que siempre me gusta plantear, es el significado de la palabra en sí. Entonces, empatía significa capacidad de conectarse emocionalmente con los demás. Es comprender los sentimientos y emociones de otra persona, intentar y experimentar de forma objetiva y racional lo que está sintiendo. Esto nos dice que realmente la empatía sí es importante. ¿En qué sentido? En el que nos ayuda a conectar con otros seres. Y para hablar un poco más de todo esto, de por qué es importante la empatía, quiero iniciar con una reflexión que realicé hace algún tiempo y me parece sumamente interesante, y es que todos dependemos de alguien. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando nacemos, desde el momento en que nacemos, necesitamos a alguien quien nos cuide y nos proteja para sobrevivir. Y más allá de esto, viéndolo de manera más racional, por ejemplo, cuando nuestros padres nos compran nuestra primera muda de ropa, necesitamos a alguien que haya cultivado el algodón, en el caso de que sea de algodón, por ejemplo, alguien que lo haya transportado, que lo haya manipulado, que lo haya hecho un textil, alguien que haya confeccionado esta prenda. Todo lleva un proceso, alguien que haya transportado esta prenda nuevamente al almacén donde tu padre lo compró, las personas que lo distribuyen. O sea, es una manera de ver que todos estamos conectados de alguna forma, y que detrás de un objeto, de una persona o de una acción hay muchas otras en cadena. En el video pasado hablaba sobre la información, que por aquí te lo dejo, y cómo la información define muchos pensamientos de nosotros, muchas acciones y todos esos temas. La información la comparten en muchas ocasiones otras personas y es una manera de conectarnos y de cierta forma depender de otros. Entonces, esto me parece sumamente importante entenderlo, porque cuando comprendemos que no somos los únicos en el mundo, aunque esto suene ya cansón, regañón y todo el tema porque nuestros padres no lo dicen, es vital saberlo, porque de esa manera comenzamos a apoyar a otros. Ahora, nuestras acciones también definen mucho en este tema de la empatía. Y para ahondar un poco más en este tema, quiero realizar una reflexión. Y es que nuestras acciones sí repercuten en otros, es como un efecto dominó. En muchas ocasiones los adolescentes somos un poco ensimismados por la etapa que estamos viviendo, por los cambios hormonales que vivimos, bueno, por diversas cosas. Somos muy ensimismados, no pensamos en otros, sino solo en nosotros. Y aunque esto suena a regaño, hay explicaciones científicas acerca de este tema y bueno, ya he hablado de esto. Sin embargo, no me voy a enfocar aquí. ¿Qué sucede con los adolescentes? Que como nosotros estamos en esta etapa donde no sabemos qué nos está pasando, donde no sabemos qué va a pasar, y en parte por eso hago este tipo de videos, para ayudarnos, en especial a mí, porque la verdad es que el tema del día de hoy, por ejemplo, era algo que, si bien lo he ido desarrollando, comprenderlo me ha ayudado muchísimo. Para pues hacer este video tuve que estudiar y lo comprendí muchísimo mejor. Entonces, la reflexión aquí es que si todos realizasen la acción que tú estás tomando, la decisión que tú estás tomando, ¿qué pasaría en el mundo? O sea, si todo el mundo tomara la misma acción. Esto se veía, lo escuché pues del tema ambiental también, de que si todas las personas, por ejemplo, comprasen una prenda de ropa y la botaran cuando ya tuviesen 5 usos, por ejemplo, que es muy poco, ¿qué pasaría en el mundo? Todo el mundo estaría, pues, ¿cómo estaría? Pues como es el cuestionamiento realmente. Entonces, esto mismo llevémoslo a nuestras acciones. Si todo el mundo fuese como nosotros, ¿qué pasaría? Y esto nos ayuda a comprender muchísimas cosas a nuestro alrededor, y creo que es una muy buena introducción para este tema de la empatía. Otro punto,
nosotros en muchas ocasiones hemos escuchado esta frase, ya yo lo he dicho, ya he puesto mi opinión acerca del tema, de que los jóvenes debemos cambiar el mundo y de que nosotros debemos pues sí transformar todo esto que está sucediendo. Ahora, mi postura acerca de este tema es que si bien nosotros como seres individuales es una carga irrisoria, es algo que no es como lógico decirlo de alguna forma, de que nosotros solitos debemos cambiar el mundo, pero si nos unimos con distintas personas, con distintas profesiones y esta análisis o esta reflexión la hago cuando doy talleres acerca de profesión en los colegios, y es que cada uno de nosotros tiene una misión, un propósito, bueno, como lo quieran ver, una profesión. Y esta profesión se va a unir con otras y de esta manera vamos a lograr un cambio. Porque no se necesitan solo ingenieros o no se necesitan solo abogados o no se necesitan solo activistas ambientalistas para cambiar el mundo. No, se necesita un conjunto de personas con diferentes especialidades. Ahora, ¿cómo esto se relaciona con la empatía? De que cuando nosotros hacemos una comunidad, y para hacer comunidad se necesita sí o sí la empatía, vamos a lograr transformar y vamos a lograr hacer ese cambio que tanto se nos pide a los jóvenes. Entonces es una manera de verla muy linda, ya que claro, al empatizar con otros y conectar con otros, podemos realmente realizar este cambio, no de manera individual, sino en un colectivo, que es una de las principales razones por lo cual es importante la empatía. Quiero hacer una aclaración que olvidé hacer al principio, y es que si oyen algún sonido extraño, es que hay por aquí unos gansos que me acompañan. Estoy en una zona natural, en una finca, entonces tenemos aquí al cuidado unos gansos y por lo tanto hacen algunos ruidos, pero bueno, es parte del video de la naturaleza y ellos también nos están acompañando. Como segundo punto, quiero hablar de qué sucede en nuestro cerebro y cómo se desarrolla la empatía. Para esto voy a mencionar un tema del cual no ahondaré mucho, pero sí quiero exponerlo, y es el tema de las neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? Vamos a definirlo. Según Wikipedia, las neuronas espejo son neuronas que se activan cuando un individuo ejecuta una acción y cuando observa esa misma acción al ser ejecutada por otro individuo, especialmente un congénere. Este tema de las neuronas espejo es sumamente interesante. Hay muchísimos estudios acerca de este tema que puedes investigar en internet. Y bueno, las neuronas espejo son neuronas premotoras que se activan tanto cuando tú realizas una acción como cuando ves a otra persona realizándola. De ahí viene la empatía, que hemos escuchado esta frase: ponte en los zapatos del otro o compréndelo desde su punto de vista. Es esto mismo. Es que, por ejemplo, cuando yo tomo este celular y tú me estás viendo tomarlo, es casi como si tú lo estuvieses realizando. Lo mismo sucede, si tú tomas un celular y yo te estoy viendo, es como si tú lo estuvieras realizando. O cuando tomas agua o cuando haces cualquier acción. Entonces, esto no solo se aplica a acciones, sino a sentimientos. Entonces, cuando alguien se siente afligido o triste, y que tú mismo lo puedes comprobar, tú cuando te pones en ese lugar lo sientes casi como propio. Por eso es que, por ejemplo, cuando a nuestros amigos les sucede algo, tú dices: es que es como si yo lo estuviera viviendo. O cuando celebras un logro de otra persona, lo sientes como tuyo. Es por estas neuronas espejo. Hay un estudio realizado en el año 2002 donde dice que no solo es cuando vemos a otra persona realizándolo, sino cuando oímos un sonido que asociamos a esta acción. Entonces, miren qué interesante es esto de que no solo es cuando lo vemos, sino cuando lo escuchamos. Ahora, se han hecho estudios en primates acerca de este tema, pero la cognición del ser humano es mucho más compleja y nos lleva a ver que no solo sabemos y sentimos esa acción, sino que le ponemos una intención, y esto es sumamente importante. ¿Cómo hace una intención? Esto significa que tú no solamente estás viendo la acción que yo estoy realizando, sino que tú le estás poniendo un sentido. Entonces, por ejemplo, si yo tomo agua, tú le estás poniendo el sentido de que yo tenía sed y por eso tomo agua, ¿verdad? Entonces, todo esto es mucho más complejo y de allí deriva la empatía. Como te digo, no voy a ahondar en este tema porque es sumamente complejo. Hay muchísimos estudios acerca de este tema y pues hablar de todos ellos me llevaría muchos videos, por lo que simplemente dejo las bases y la explicación de dónde sale la empatía. Tercer punto: ¿por qué nuestra empatía es distinta a la de los adultos? Principalmente es por nuestro desarrollo cognitivo. Aún no hemos terminado de desarrollar estas áreas de nuestro cerebro
que principalmente son la atención, orientación, memoria, funciones ejecutivas, el lenguaje, la cognición social y diferentes habilidades. Entonces, ¿qué sucede? Desde nuestra infancia estamos desarrollando estas habilidades cognitivas o estas áreas cognitivas y en nuestra adolescencia aún no se han finalizado. En cambio, en la adultez sí. Esto permite que podamos hacer diferentes cosas y sobre todo percibir diferentes cosas los adolescentes a los adultos. El segundo punto es la experiencia. Esto no solo se ve en este punto de la empatía, sino en muchos otros. Al no haber vivido diferentes cosas, y pongo un ejemplo que es el más común, es el amor. Nosotros solo hemos experimentado como el amor de los padres. Cuando nos convertimos en adolescentes, empezamos a experimentar el amor de los amigos, el amor en pareja y distintos tipos de amores que nunca habíamos vivido. En cambio, los adultos sí. Esto es una principal diferencia que no solo se ve con el amor, sino con muchísimas otras cosas al afrontar problemas, al hacer muchas cosas, y todos los adultos pasaron por este proceso y por eso es que pues tienen un poco más de madurez y comprenden mucho mejor este tema de la empatía. Y luego viene un punto que ya va dentro de lo que mencioné anteriormente y es la visión a largo plazo. Nosotros como adolescentes queremos salir de lo que estamos viviendo en este momento, queremos entender qué nos está pasando ahora, no vemos más allá. Muchas veces sucede, y también me pasa mucho a mí, es que queremos ir a algún evento, a alguna fiesta, a algún lugar, y si no vamos decimos, ¿cómo es posible? Yo tenía que ir a esta fiesta, como si no fuésemos a vivir otras fiestas, no fuésemos a ir a otros lugares, y pensamos que es como el último de nuestras vidas, o como fue la oportunidad de nuestras vidas, y lo pensamos de esta manera porque pensamos a corto plazo. Sin embargo, ir pensando a largo plazo nos puede ayudar muchísimo. Quiero aclarar en este punto que lo que comenté anteriormente no significa que no podamos tratar de empatizar de mejor manera. Todo lo contrario, significa que al reconocer esto podemos ir mejorando y gestionando esto. No es una excusa que, porque yo no tengo la cognición mejor desarrollada que el adulto, no podamos realizarlo. No, podemos realizarlo de manera progresiva. Para ir cerrando, quiero hablar del punto que más nos trae aquí, que es nuestro cuarto punto, y es cómo desarrollar más la empatía. Entonces, el primer punto es escucha activa. Escuchar de manera activa nos cuesta mucho, sí, a algunos, a otros no, es muy dependiendo, pero la escucha activa, ¿por qué? Cuando tú escuchas a otra persona, puedes comprender muchísimas cosas, aprender muchísimo. La escucha activa es algo que es sumamente importante, no solo en esta área de la empatía, sino en muchas otras áreas. Entonces, cuando alguien esté compartiendo sus problemas o cuando alguien esté hablando en general, escúchalo de manera activa, comprende por qué lo está diciendo. Y cuando ya tengas toda la información, podrás ahí sí sacar como una conclusión o comprender desde otro punto de vista, que también lo vamos a hablar en un momento. Segundo, perspectiva. El punto de vista. Imagina cómo lo ve esa persona. Yo hago mucho eso, es que para mí algo loquísimo, puede que la persona haga algo atroz, que sea algo terrible, que sea algo malísimo, pero yo digo, bueno, desde su punto de vista, desde sus experiencias, desde su perspectiva, ¿cómo lo ve esa persona esta acción? O cómo ve esta persona este pensamiento, o cómo actúa, bueno, tantas cosas, y comprendo muchísimo más. Entonces, la cuestión de perspectiva. Ponte en la perspectiva del otro, tanto con nuestros padres como con nuestros abuelos, nuestros profesores, nuestros amigos, cualquier persona. Ponte en esa perspectiva y verás que lo ves muy distinto. Número 3, lenguaje no verbal. Aprender sobre el lenguaje no verbal no solo nos ayuda en esta área, pero sí muchísimo, y es empatizar con el otro a través de cuando tú te sientas que otra persona esté incómoda, lo puedes ver en sus acciones, como que está cerrado, como que no quiere abrirse, o como que se siente incómodo o ansioso, o cualquier otra acción que tú puedas ver a través del lenguaje no verbal es sumamente importante. Este es uno de mis hobbies favoritos, y es cuando estoy en un lugar muy concurrido, analizar a las personas, cómo se relacionan entre sí, cuando hay una persona sola, la manera en que camina. Todo esto puede ser muy aburrido al principio, sin embargo nos puede ayudar muchísimo en este tema de la empatía. Y por último, es algo sumamente valioso, y es el cambio de roles. ¿En qué sentido? En que cuando tú te pones en el rol del otro, nuevamente profesor, mamá, amigo, estudiante,
lo que sea, o sea, en el rol que tú te pongas, bueno, yo sé que puede ser estudiante, puede ser amigo, pero por ejemplo, papá no, profesor no, mayormente nos sucede con personas más grandes que nosotros. Cambiemos de rol, pensemos desde la perspectiva de esa persona. Digamos, si yo fuese mamá, si yo fuese profesor, si yo fuese esa persona, ¿cómo haría esto? Y ahí entiendes muchas cosas de por qué esa persona lo está realizando. Para concluir, revisemos un poco de lo que hablamos en este video. Primero, el significado de empatía, que es capacidad de conectarse emocionalmente con los demás. Es comprender los sentimientos y emociones de otra persona, intentar y experimentar de forma objetiva y racional lo que está sintiendo. Segundo, la empatía es sumamente importante porque somos una comunidad, una red humana, y de eso depende que nos apoyen y que apoyemos también. De esta manera podemos contribuir y hacer cambios que de manera individual sería muy complejo y quizás imposible realizarlos. Número 3, a nivel cerebral existen las neuronas espejo, que es lo que nos explica y que es de donde sale la empatía, que es un tema sumamente interesante, el cual puedes investigar de manera propia. Como adolescentes tenemos diferentes capacidades, diferente cognición a la de los adultos, y esto hace que la empatía quizás nos cueste un poco más. Sin embargo, no es imposible realizarlo, podemos hacerlo de manera consciente e iniciar a transformar todo este tema para que así seamos más comprensivos, más empáticos y los otros puedan ser más comprensivos con nosotros también. Y número 5, podemos desarrollar la empatía a través de, primero, la escucha activa, el cambio de perspectiva, el lenguaje no verbal y el cambio de roles. De corazón espero esto te haya aportado de alguna manera. Son cosas que yo vivo desde mi experiencia, temas que me tocan muchísimo, que me cuestan muchísimo también, pero que por eso mismo lo comparto, porque como adolescentes siento que debemos apoyarnos y quizás si tenemos algún conocimiento transmitirlo. Así que muchísimas gracias por ver este video. Si tienes algún tema que te esté tocando, que te esté incomodando, que te esté costando como adolescente, me lo puedes dejar en la descripción. Y también si quieres conocer cómo puedes apoyarme con toda esta labor social que realizo, lo puedes ver en la descripción. Nos vemos en próximos videos.